Este es nuestro podcast. COVID-19 y los derechos humanos. Comienza el lado B. También hay que pensar esto a nivel como de trauma, ¿no? Cuando tú le dices a una población agredida constantemente por sus gobiernos, enciérrate, estás metiendo una psicosis colectiva, que es lo que ha pasado en los hospitales, ¿no? De que la gente se aglutina a fuerzas afuera porque quieren saber qué está pasando adentro. Entonces lo que ha pasado también en México es que todas estas medidas que se hicieron fueron medidas copiando otras medidas y no se pensó realmente en a qué tipo de país y economía lo iba a afectar. A nivel local se han tomado todo tipo de decisiones porque los estados tienen autonomía. Entonces realmente no tenemos medidas homogéneas más que en lo más básico. Y todo lo demás es como territorio donde cada quien decide lo que es necesario en su propio estado. Entonces yo creo que lo que ha pasado en Latinoamérica es que no tenemos el ejercicio de hacer una radiografía de económicamente, culturalmente, socialmente, quién es nuestra población y qué medidas serían las que serían más exitosas para ellos, ¿no? Aunado a eso, y lo que mencionas, por ejemplo, de que justo como los estados son autónomos, entre que hubo algunas entidades que sí declararon su propio toque de queda y sus propios como intentos de reglamentación, incluso tenemos ahorita a cárteles, cárteles poniendo toques de queda. A los hijos de Chapo Guzmán poniendo su propio toque de queda, poniendo su propia regla, y entonces es hasta un poco el absurdo, ¿no? Porque también nosotros ya tenemos un poco esta cultura de que, pues sí, sabemos que los cárteles y el crimen organizado tienen una incidencia súper fuerte en la toma de decisiones económicas y a veces sociales de las entidades, y ya incluso a este grado la estamos viendo, ¿no? Mi preocupación es particularmente, obviamente, en Latinoamérica, los sistemas de control que existían y que van a existir a partir de ahora, porque además creo que la mayoría de nuestros países vienen de una cultura política en la que el gobierno puede llegar a ser bastante represivo. Sí, además es una cultura donde no confías en tu gobierno, o sea, por ejemplo, en México, la gente no confía en las leyes. Parte de que todo el tiempo esté desobedeciendo a la gente es que no cree que las leyes son aplicables porque no existe un Estado de Derecho. O sea, ¿tú en qué vas a creer en una ley que nunca te ha respaldado, no? Es difícil cuando no hay un Estado de Derecho que quieras meter normas restrictivas, aunque sea en nombre de la salud. Pues justamente como lo mencionas, ¿no? Pues, ¿cómo es posible si ya venimos arrastrando una situación de derechos humanos muy crítica? O sea, más allá de los casos de violaciones a derechos humanos ya emblemáticos, ¿no? Y que pues son gente que desgraciadamente todos esos casos pues les toca a la gente de los estratos más abajo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es que espera el gobierno? ¿Cómo es que espera el resto de la sociedad también que ellos hagan caso a estas medidas y que no trabajen si esta gente pues realmente solo trabaja del comercio informal, ¿no? O de lo que pueden, o de lo que saben hacer, ¿no? Sí, es complicado. Nos compartías esta recomendación de la ONU sobre como sus 6 tips casi para responder humanitariamente al coronavirus. Cosas que mencionan son acceso universal a la atención sanitaria, que la respuesta debe ser equitativa, que tiene que haber como solidaridad, que las medidas deben ser proporcionales, pero es muy complicado cuando la mayoría de los países ni siquiera pueden garantizar la primera, que es el acceso universal a la salud. Una de las grandes razones por las que las medidas de prevención han sido tan importantes es porque no va a haber manera de atender a tantas personas. Y a pesar de que pues se están dando acciones pues como de emergencia, como pues poder instalar servicios médicos en algunos lugares como en el Centro City Banamex o en el Hipódromo de las Américas. La prioridad está pues en los pacientes con coronavirus, pero también pues qué está pasando con ya todos los problemas de salud que ya traemos. O sea, México es el país número 2 en obesidad y en diabetes en el mundo. Y la atención no nada más a los pacientes, sino también a los médicos debería ser pues un poco más pensada y un poco más estratégica, porque también ¿qué está pasando con los médicos? Los médicos son los que se están exponiendo aún más que los pacientes, y esto nos demuestra que no aprendimos nada de la influenza y que no aprendimos a mejorar nuestro sistema de salud y sobre todo nuestro sistema de prevención. Solo quiero acotar, creo que hoy en día tenemos una mentalidad de que la prevención es para la gente enferma. Uno no empieza a cambiar ni a mejorar sus hábitos ni su estilo de vida hasta que no le pasa algo. Y también supongo que eso tiene que ver con que somos una generación muy interesante porque creo que esta pandemia es la primera vez que estamos expuestos a un fenómeno global
que pone en peligro nuestras vidas, una generación que no nos tocó ya esa clase de miedo, esa clase de preocupaciones. Estamos también, creo que, muy descuidados en nuestra mentalidad. Sí, nuestro servicio de salud ya era bastante malo, ya era bastante complejo, y ahorita estamos llegando a un punto en el cual, si no es COVID, si te rompiste una pierna, quédate en tu casa. Quédate con tu pierna rota. Tal vez va a haber mucha gente enferma y va a haber, de todas formas, una saturación y una crisis en el sistema de salud por todos estos enfermos que ahorita no estamos pudiendo atender, por todos estos diagnósticos que ahorita no estamos pudiendo hacer, y también de por sí empezamos el año con un problema en el abasto de medicamentos. Probablemente el año que venga va a estar todavía peor. Si de por sí ya hay muchos pacientes, por ejemplo, la población con VIH ha sido de la más vulnerable en estos casos, que hace semanas que no tienen los retrovirales, hace semanas que no tienen su medicación, pero como no son casos de COVID, no vemos que haya realmente una llamada de atención tan grande. Yo creo que ahí hay como que dimensionar varias cosas, porque son temas que todos se entrelazan, pero que vienen también cada uno por su propia profundidad, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de realidad acumulada contra realidad del presente. Toda esta realidad que no se ha estado atendiendo y que existe, por ejemplo, que el sistema de salud está colapsado, y hasta ahorita que viene algo que realmente ya no se puede soportar ni evadir, lo que nos muestra no es que los médicos sean malos, no sea que el gobierno está haciendo algo mal, sino que llevamos arrastrando un sistema que no se ha revisado, ni se ha cuestionado. Yo vengo de una familia de personas que se dedican a la salud. Entonces, técnicamente mi infancia me la pasé en 2 hospitales, en urgencias de Tlatelolco y en La Raza, ¿no? Y yo desde que tengo memoria, los doctores vienen diciendo no hay insumos. O sea, desde que yo tengo memoria no hay camas. Nada más hay un infectólogo y llega en el cambio de turno. Y eso también tiene que ver con el estado de los trabajadores, porque finalmente la gente, el personal, son trabajadores de la salud, ¿no? Y tienen que tener protección y tienen que tener el acceso también a ejercer su trabajo en las mejores condiciones y con dignidad, cosa que no se lleva haciendo porque no nos hemos planteado seriamente como país cuáles son nuestros sistemas de atención a la salud, ¿no? Y que tampoco nos hemos planteado una agenda de salud para los mexicanos. Meternos también en hablar del sistema colapsado de salud es meternos en el tema de calidad de vida y es meternos también en la situación de quiénes laboran para la salud, ¿no? Y cómo lo están haciendo, que creo que ahorita el problema que también tenemos todos como país es que no tenemos el personal dentro de las instituciones públicas para atender a la población infectada, y por otro lado, las instituciones privadas no quieren exponer a su personal, ¿no? Porque estamos hablando que las instituciones privadas finalmente pagan, ¿no? Son un negocio. Son un negocio. Y hablando muy importante de lo que menciona Danae sobre el personal médico, yo quisiera hablar un poco también sobre que, aparte de que no tenemos una buena infraestructura médica, la gente está enloqueciendo y, por desgracia, uno de los objetivos y de las víctimas de esta locura colectiva ha sido justamente el personal de la salud. Sí, pues hemos visto desgraciadamente casos muy, muy lamentables, únicos en el mundo. De hecho, no he visto ningún caso como el que sucedió aquí en México hace unos días, que agredieron a una enfermera a golpes, acusándola de que era la que les estaba llevando el virus, la que los estaba contagiando, ¿no? Y también lo que vimos hace unos días, que pues estas personas que fueron al hospital de las Águilas en Ecatepec, argumentando que los médicos les estaban inyectando cosas a los pacientes para matarlos. Desgraciadamente así son las cosas, ¿no? O sea, es increíble y es indignante que la gente esté tratando mal a la gente, a quienes nos están salvando y a quienes son la carne de cañón, básicamente, de esta pandemia. Si alguien está peleando una guerra en el sentido de tengo que abandonar todo lo que quiero y estoy expuesto a morir en cualquier momento, definitivamente es el personal médico. Hay que hacer como cierta diferenciación porque nos podemos ir como con cuestiones, ¿no? Existe la discriminación hacia los médicos, sí, y tiene que ver con la ignorancia y el mal manejo que ha habido de la información y también una irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación. También siento que el gobierno ha sido lento para las cuestiones de comunicación, entonces el personal que queda expuesto, el chivo expiatorio por excelencia, es el personal médico. Luego, la cuestión
de Ecatepec y las Américas, ahí yo sí percibo más un caso de negligencia médica. En cuanto a la comunicación, ¿qué fue lo que pasó ahí? Retuvieron demasiado tiempo a los pacientes, llevaban mucho tiempo ellos sin saber qué había pasado con los pacientes hasta que decidieron por cuenta propia ir a botar la reja, meterse y ver los cadáveres, ¿no? Pueden haber pasado 1000 cosas ahí. El hospital, bueno, yo tengo entre mis conocidos de Ecatepec, tiene muy mala reputación, ¿no? Ya tiene muchas quejas. Seguramente ahí hubo como problemas de comunicación entre los directores, seguramente hay saturación también, o sea, de entre atender a los vivos, atender a los muertos, hay 1000 factores. Lo que sí es que se les negó a las personas la información de sus pacientes y ellos terminaron votando. Y eso creó también otra oleada de discriminación y de odio dirigido hacia el personal médico, ¿no? Lo que mencionas, por ejemplo, de la cuestión de que puede haber o no un caso de negligencia, creo que se extiende a, no, va más allá de este caso del Hospital de las Américas, ¿no? Que es un poco lo que yo mencionaba con que tenemos gobiernos que pueden llegar a usar la fuerza y pueden utilizar, por ejemplo, ahorita está la Guardia Nacional, ahora resguardando los hospitales, ¿no? Y en muchos otros países latinoamericanos están también los ejércitos, ahora resguardando los hospitales y que la seguridad y que la gente no esté afuera, y hay policías en todos lados también aquí. Y eso a mí, por ejemplo, me genera un poco esta paranoia y preocupación de, esto es una excelente excusa para que después sea común, sí, que en todos lados haya policías. De aquí a que volvemos a la normalidad va a ser una transición muy compleja para poder distinguir entre lo que es negligencia y entre lo que de verdad solo es gente que tiene las manos demasiado llenas y entre lo que es prevención y acatamiento de las medidas y lo que es ya un abuso de autoridad y de poder por parte de estos elementos, ¿no? Creo que lo más importante por eso es que la población trate de estar informada, que trate de verificar sus fuentes, que trate de no sucumbir al pánico y que trate de darse cuenta de qué está pasando, registrarlo muy bien y ser considerado también con otros, siento yo, porque en esta furia irracional y en esta paranoia y en este miedo que nos da las personas, puede sacar de verdad lo peor de nosotros y creo que es algo que por desgracia también ha provocado pues esta pandemia, ¿no? Que habla como de que nos estamos volviendo policías del otro, cuando yo creo que en este momento deberíamos de ser empáticos más que castigadores. Yo creo que si se fortaleciera una mentalidad de ayuda y no una de paranoia, también consolaría mucho a los familiares y crearía un ambiente de confianza, ¿no? Porque lo que pasa ahorita es que la gente está vigilando quién no tiene cubrebocas, quién tiene más de 5 personas en su casa, qué está haciendo el otro, qué hace el vecino, por qué lo hace. Y creo que también tiene que ver con que no hemos hecho el ejercicio como de intentar entender las razones de las otras personas. Por ejemplo, esto de Ecatepec, en vez de pensar que Ecatepec es una zona muy marginada que ha estado violentada por mucho tiempo, la gente lo que quiere es que vayan y los castiguen. Y es así como de, ¿qué más castigo quieres que le pase a esa gente que vivir en ese estado de no acceso a la justicia, ¿no? O sea, yo lo pienso, yo no sé qué haría si no me dijera nada de mi mamá y cuando me entero, pues ya está muerta. O sea, para mí sería horrible, terrible, ¿no? Es tristísimo lo que pasó en Ecatepec. A mí lo que pasó en Ecatepec se me hace tristísimo. Creo que eso es muy doloroso a nivel Latinoamérica porque este es un país donde la gente desaparece, ¿no? Donde los muertos están sin enterrar. Entonces, es tristísimo. Pues justo como lo mencionabas, ¿no? De que estamos en esta idea de, ay, es que vamos a ver quiénes son los que están violando la cuarentena y vamos a... incluso se habilitó un número por parte del gobierno de la Ciudad de México para reportar cuando haya fiestas clandestinas, ¿no? O sea, bueno, lo que antes veíamos como reuniones casuales entre familiares y demás para celebrar un cumpleaños o lo que tú quieras, ahora ya se está viendo como algo prohibido. Pero sabemos que la policía en la Ciudad de México arregla todo con dinero, con mordidas, ¿no? Por ahí se decía también, ya desde un punto de vista quizá más humanista, que esta pandemia iba a ser una oportunidad para valorar las relaciones humanas, lo que significa formar parte de una sociedad y realmente apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Eso sería lo ideal. Y eso es, digamos, como la parte optimista que muchos quisiéramos ver de esta pandemia, ¿no? Sin embargo, pues,
nuestro país, en esta ciudad. Esa falta de empatía es muy preocupante, no nada más en esta pandemia, sino que ahorita ya con esta pandemia estamos viendo lo peor de nuestra falta de empatía. Si ya de por sí no la teníamos, si ya de por sí no hacíamos nada cuando veíamos a alguien que lo estaban asaltando, que le estaban agrediendo, ahora con esta situación, con el pretexto de es que nosotros nos estamos cuidando a nosotros mismos, y esa individualidad nos está orillando a cosas mucho peores. Sí, es complicado. Y bueno, como podemos ver, los derechos humanos tienen que ver con absolutamente todo. Y son la base fundamental para que podamos, de hecho, tener sociedades sanas, y tal vez la base para que pudiésemos alcanzar derechos humanos efectivos o que de verdad fueran para todos sería tal vez esa, ¿no? Como la empatía. Que mi derecho sea tan válido como el de la persona que tengo al lado y que me importe tanto como los míos, ¿no? Yo nada más quisiera cerrar, mi parte diciendo eso, ¿no? Que hay que generar una reflexión, sobre todo en torno a la información y a cómo se está dando la comunicación. Pues bueno, con esto cerramos nuestra charla sobre derechos humanos. Apocalíptica. Un poco. Nos fuimos un poco por otros lados, pero ya verán por qué. Vamos a hablar sobre esto. Muchas gracias. Esto fue Némesis en nuestra serie sobre la pandemia del COVID-19. Coronavirus. ¿Sí? Y hasta la que sigue. Antes del internet, así llegamos al final del lado B de nuestro primer podcast, el COVID-19 y los derechos humanos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a Danae Benítez y a Jesús Daza por habernos acompañado. Hay un poco más sobre ellos en la descripción. Únanse en el siguiente tema, el COVID-19 y la desigualdad social. Siéntanse libres de compartir sus comentarios. Yo soy Luna y espero convertirme en una némesis digna para todos ustedes. Hasta pronto.